Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Series Medias. Antes de empezar quería pedir disculpas porque, bueno, en el primer vídeo os comenté que esto duraría pues hasta que me saturara o hasta que me hartara, y muchos de vosotros pues habréis pensado, bueno, ya sabíamos que esto iba a pasar, pero es que has tardado un solo vídeo en dejar de darle continuidad al tema. Y no es exactamente así. El segundo vídeo estaba preparándolo para salir inmediatamente después del primero, pero ha habido una serie de problemas técnicos. Es un vídeo que exige capturar imágenes de videojuegos y no me está resultando tan sencillo como yo esperaba y tan rápido. Así que mientras que lo soluciono, que espero que llegue a solucionarlo, pues vamos a hacer un vídeo un poco más convencional de Series Medias hablando de películas. De hecho, hoy vamos a hablar de una película perteneciente a un subgénero que está entre mis favoritos, que son las películas que nunca existieron. A veces uno aprende más sobre sus creadores favoritos rastreando las películas que no llegaron a hacer o que dejaron a medias que las que realmente salieron a la luz. Esto es especialmente significativo en la industria del cine, que está llena de proyectos o que nunca vieron la luz o que su versión definitiva era muy distinta a como estaba pensada en un principio. Uno de los casos más peculiares es el de Desafío Total, una de las mejores películas de acción y aventura del Hollywood mainstream de los años 90. Es un clásico absoluto de Paul Verhoeven, uno de los autores más inclasificables e insobornables del cine comercial norteamericano de hace un par de décadas. Tiene en su haber una trilogía de películas de imaginería radical y mensaje corrosivo que tuvieron un gran éxito. Desafío Total, Desafío Total que nos ocupa, Robocop y Starship Troopers. Desafío Total es quizás a la que le ha costado más tiempo encontrar un puesto en la historia de la ciencia ficción. Robocop fue elogiada por su radicalidad y originalidad prácticamente desde su estreno, y Starship Troopers, después de unos años en los que más de uno la interpretó como una película de acción seria que había que entender literalmente y no como la brutal sátira del militarismo estadounidense que es, ha acabado también encontrando su sitio como película de culto. Desafío Total, quizás por el protagonismo de Schwarzenegger, quizás por su tono abiertamente escapista, ha tardado un poco más. Sin embargo, el tiempo la ha acabado poniendo en su lugar y ha reforzado algo que en su día pasó prácticamente desapercibido: su mensaje político, que coquetea con el marxismo y que ya expliqué en un vídeo de spin-off cuyo enlace os dejo en la descripción. Pero hay otro Desafío Total que nunca fue. Y no nos referimos al infausto remake de 2012, que efectivamente nunca fue Desafío Total, sino más bien a una película que llegó a estar en avanzado estado de desarrollo hasta que llegó Paul Verhoeven para hacer la versión definitiva. Hablamos del Desafío Total de David Cronenberg, un proyecto frustrado pero con un montón de elementos interesantes. Vamos a revisar qué quería hacer el director de Videodrome y por qué nunca llegó a buen puerto. Para empezar, como sabéis, tenemos que remontarnos al cuento original de Philip K. Dick, el maestro de la ciencia ficción paranoica, que publicó el cuento original. Podemos recordarlo por usted al por mayor en el número de abril de 1966 de la revista The Magazine of Fantasy and Science Fiction. En este cuento, que no es uno de los mejores ni más famosos de Dick, pero sí un perfecto ejemplo de sus obsesiones y neurosis, tenemos a un obrero en un futuro cercano que tiene como mayor sueño el viajar a Marte. Acaba recurriendo a Recall Incorporated, una empresa que implanta memorias de un pasado que nunca existió y que pues a él le implanta no solo el recuerdo de haber viajado a Marte, sino el contexto en el que lo hizo, como parte de una misión de un agente secreto. Pero lo que hace el tratamiento es sacar a flote la memoria perdida de que en efecto nuestro protagonista Quaid fue un agente secreto que viajó a Marte. Cuando vuelve a casa, otros agentes le descubren la verdad. En realidad es un asesino al servicio del gobierno que viajó a Marte como parte de una misión secreta y por eso su memoria fue borrada. Acorralado, llega a un trato con sus compañeros, que borren esa parte de su memoria de nuevo y la sustituyan por un deseo que habita en su subconsciente y que tiene desde la infancia. Esa falsa memoria que está en su subconsciente es que cuando era niño salvó al planeta de una invasión extraterrestre gracias a la pureza de su corazón.
Cuando se le implanta esa memoria, lo que sucede pues no te sorprenderá lo más mínimo. Los derechos del cuento fueron adquiridos por Ronald D. Shusett en los 70 para ser convertidos en una película. Shusett es famoso básicamente por concebir la historia que luego Dan O'Bannon convertiría en guión de Alien el octavo pasajero. Teniendo en cuenta que Alien es un batiburrillo de referencias que coge elementos de películas previas como Terror en el espacio de Mario Bava, puede parecer que Shusett es poco más que una aguililla, pero lo cierto es que hay que darle al César lo que es del César. Primero, porque también fue productor ejecutivo de la película de Ridley Scott, es decir, que supo ver el potencial que tenía su propia historia y el guión de O'Bannon. Segundo, porque escribió algún guión más muy estimable, como la soberbia Muertos y enterrados unos años después. Antes de ponerse con Alien, Shusett contó con O'Bannon para que convirtiera el relato original de Philip K. Dick, que daba pues, para poco más que un episodio de media hora de Outer Limits, en una película. Este, menos inspirado que en Alien, convirtió el relato original en una genuina película de aventuras en Marte y que acababa con una especie de dios sintético marciano que acogía a toda la población de Marte en su integridad, en su interior. Todo un delirio. Mientras preparaban el guión llegó el éxito de Alien y Shusett firmó un contrato con Disney que permitía a la Casa del Ratón tener la opción de compra de todos los nuevos guiones en los que se embarcara. Sin embargo, la adaptación de Philip K. Dick pues, no les interesó. A quien sí le gustó y se ofreció a poner dinero para llevarla a cabo fue al productor Dino De Laurentiis, responsable de algunos delirios de ciencia ficción de los años 80, no siempre recordados por las razones correctas, como Dune o Flash Gordon. Todo el mundo que ponía las manos en el guión que habían escrito Shusett y O'Bannon estaba de acuerdo en que fallaba el tercer acto, que no estaba a la altura de los dos primeros actos de la historia y que eran los más fieles a la historia original de Philip K. Dick. Finalmente, y tras muchas broncas con De Laurentiis, esto se solucionó introduciendo en el guión dos elementos clave que no estaban en el relato original. Por una parte, el planeta Marte. Y por otra parte, el aire como un valor intangible y que era el motivo de todas las tramas políticas que había en el fondo del relato. Era un elemento, el del aire, que no gustaba nada a De Laurentiis porque veía que era invisualizable en una película. Finalmente, como sabemos, ese elemento, el del oxígeno que hace habitable el planeta Marte, permanecería en el guión hasta llegar a la versión definitiva, la de Verhoeven. Pero hasta entonces los guionistas estuvieron dándole vueltas una y otra vez con los distintos directores que estuvieron adjudicados al proyecto en sus primeros meses. Eran directores como Richard Rush, director de cine de explotación juvenil en los años 60, con películas como Ángeles del Infierno sobre ruedas, Pasaporte a la locura o Curva peligrosa, y responsable de la excelente película de culto de acción Profesión, el especialista, o como Lewis Teague, director de la memorable película de caimán gigante La bestia bajo el asfalto, y que en los 80 estuvo muy vinculado a las adaptaciones de Stephen King, con las memorables Cujo o Los ojos del gato. Finalmente Cronenberg llegó al proyecto. Cronenberg venía del éxito de La zona muerta, la adaptación de Stephen King de 1982, y estaba preparando un guión que se llamaba Six Legs, seis patas, una película de temática relacionada con los insectos y tono abiertamente de comedia. Trataba de unos entomólogos que descubren en el Caribe una nueva especie de insecto que es adictiva cuando la comes. En este libro, Cronenberg on Cronenberg, el director la definía como una comedia con un toque excéntrico a lo cazafantasmas, con tres científicos que iban en una furgoneta con un logo muy característico investigando. Finalmente, después de 3 borradores de guión, Cronenberg desechó la idea. Dino De Laurentiis se acercó entonces a Cronenberg y le propuso adaptar a Stephen King, con el que el productor había llegado a un acuerdo. Pero Cronenberg se interesó en el guión de Shusett para Desafío Total, aunque no le terminaba de interesar el tono de aventura para todos los públicos que llegó a definir como En busca del arca perdida en Marte. Todo el primer tercio del guión era acción y tiroteos, pero Cronenberg encontraba interesante el subtexto que ya estaba en el relato original de Dick. En sus propias palabras, era una historia sobre la memoria, la identidad y la locura. Cuando se puso a trabajar en un proyecto tan aparentemente alejado de sus inquietudes, lo que hizo Cronenberg fue extirparle todo el sentido de la aventura y la acción que Shusett y O'Bannon estaban introduciendo en el relato original.
El caso es que temáticamente era una película fiel a la historia de Dick, pero no era exactamente la película de aventuras que De Laurentiis quería, como muestra la elección de Cronenberg como protagonista, William Hurt, prestigioso actor que tuvo éxito en películas como Viaje alucinante al fondo de la mente o Fuego en el cuerpo. Hurt encontraría un equilibrio único en su carrera entre el cine comercial y los papeles de prestigio, con películas como El beso de la mujer araña, Al filo de la noticia, Hijos de un dios menor o El turista accidental. Cronenberg vio en él a un Quaid que tenía la fragilidad física pero la fuerza interior del relato de Dick, pero que como sabemos pues no podía estar más alejado del Quaid que acabaría interpretando Schwarzenegger en la versión de Verhoeven. Otro de los elementos que Cronenberg introdujo en el guión y que ya permanecerían definitivamente en la historia, incluso hasta la versión final, fue el mítico Kuato, esa especie de Jordi Pujol en forma de tumor con poderes mentales que lidera la rebelión marciana. Kuato es el término medio exacto entre la abstracta poética de la nueva carne de películas de Cronenberg como Videodrome y sus precedentes chanantes con filosofía de corchopán, como ¿Dónde te escondes, hermano? Y otros ejemplos de verbenas neocárnicas de Genenlotter. En general, toda la idea de los mutantes con poderes fue de Cronenberg, aunque supongo que la prostituta marciana de tres pechos podemos adjudicársela sin demasiado miedo a equivocarnos a Paul Verhoeven, que no metió una prostituta de tres pechos en Delicias holandesas de milagro. Con respecto a los mutantes, hay una idea alucinante del guión original de Shusett y que a Cronenberg le encantaba, pero que no llegaría a cuajar en guiones posteriores: los Gunsy-Bulls, unas criaturas que eran básicamente camellos con máscaras de oxígeno. Cronenberg los convirtió en camellos mutantes, un concepto de gloriosa aplicación en la cultura pop de los 80, que se pateaban el alcantarillado marciano. En total, Cronenberg cuenta que escribió como una docena de borradores de guión a lo largo de un año. De Laurentiis no estaba del todo convencido con que fuera buena idea dar libertad creativa y dinero a un director con ideas potentes y radicales para hacer una película de ciencia ficción, porque el fracaso de Dune con David Lynch, y que produjo el propio De Laurentiis, estaba ocurriendo más o menos al mismo tiempo. Aún así, aunque Cronenberg nunca estuvo del todo de acuerdo con el rumbo del proyecto, estuvo durante bastante tiempo implicado a fondo en él y ayudando a desarrollarlo. De Laurentiis estaba tan convencido del potencial de la película que incluso reabrió para emplearlos en ella sus legendarios estudios Cinecittà en Italia, lo que supuso toda una inyección de entusiasmo para el joven cinéfilo David Cronenberg. El director canadiense y parte del equipo llegaron a viajar a Túnez para localizar zonas que habrían servido para ambientar el planeta Marte, muy cerca de donde George Lucas ambientó Tatooine, el planeta desértico de la primera Star Wars. Finalmente cuenta Cronenberg que un año después de haber empezado con el proyecto, llegó a la versión 12 del guión que él consideró perfecta y definitiva para lo que él quería hacer con la película. Sin embargo, De Laurentiis, que seguía dándole vueltas al tema del aire en Marte y demás, decidió que era mejor volver a la versión 9 del guión, algo que Cronenberg pues, ya no estaba dispuesto a hacer. Se separaron de forma más o menos amistosa y fue para bien, porque 2 semanas después Mel Brooks llamó a Cronenberg para ofrecerle la película, una de sus mejores películas de los 80, el reboot de La Mosca. Mientras tanto, pues el proyecto de Desafío Total siguió dando tumbos. Por ejemplo, nada más salir David Cronenberg como director, entró Richard Dreyfuss como protagonista. El proyecto pues siguió evolucionando hasta convertirse en lo que hoy conocemos, con Verhoeven como director y Schwarzenegger como protagonista. Sin embargo, hay un último y curioso detalle que vincula a David Cronenberg con el resultado final de Desafío Total. Gary Goldman fue un guionista contratado para pulir la ultimísima versión del guión, que fue la que dirigió Paul Verhoeven. Cuando unos meses después decidió que era el momento de debutar como director, compró los derechos de otra historia de Philip K. Dick. Esta historia, El informe de la minoría, acabaría creciendo y convirtiéndose años después en una película dirigida por Steven Spielberg, protagonizada por Tom Cruise, llamada Minority Report. Pero en el momento en el que era un proyecto mucho más modesto, Gary Goldman habló con Paul Verhoeven y este le convenció de que sería una estupenda secuela de Desafío Total. Lo que Goldman no sabía era que Ronald Shusett tenía la opción por contrato de trabajar en el guión de cualquier secuela de Desafío Total.
Goldman aceptó colaborar con Shusett, pero ¿cómo hacer que Desafío Total y El informe de la minoría, este otro cuento de Philip K. Dick, tuvieran algo en común para que tuviera sentido como secuela? Pues fue un invento de Cronenberg como Kuato y que acabó en el guión definitivo que dirigió Paul Verhoeven, el que tenía la clave para esa continuidad. Cronenberg inventó que los mutantes de Marte tuvieran habilidades precognitivas, que pudieran ver el futuro. En el guión de Goldman para Desafío Total 2, Quaid crea una agencia en la que los marcianos son empleados para predecir crímenes antes de que ocurran, que como sabemos es la clave del guión de Minority Report. La cosa aún daría muchas más vueltas, haciendo crecer la leyenda de los proyectos frustrados en torno a Desafío Total y sus secuelas. Minority Report la iba a dirigir Verhoeven, pero su director de fotografía habitual, Jan de Bont, le robó el guión, eliminó las referencias a Desafío Total, pero entonces de Bont rodó un par de fracasos consecutivos, Speed 2 y The Haunting, y la cosa quedó en nada hasta que la resucitó Spielberg. Lo que es raro es que de todo este batiburrillo de proyectos frustrados durante décadas acabaran saliendo dos películas tan notables como Desafío Total y Minority Report. En cualquier caso, esta es la historia del cruce que no llegó nunca a buen puerto entre David Cronenberg y Philip K. Dick. Un auténtico proyecto menor que de haberse realizado quizás habría cambiado para siempre las carreras de Arnold Schwarzenegger o Paul Verhoeven, que participaron en la versión definitiva, o de David Cronenberg, que no llegó nunca a hacerla. Supongo que solo un camello marciano con poderes precognitivos podría saber en qué habría acabado este proyecto de haber sido así. En cualquier caso, ahora es solo otra película que nunca fue. Seguiremos hablando de más proyectos pop imposibles e impensables en nuestro próximo vídeo. Chao.